Con este tutorial te voy a enseñar cómo crear tu propia ficha del alumno, es decir, un formulario que puedes rellenar junto a tu alumno o pedirle a tu alumno que lo rellene antes de vuestra primera lección para tú poder entender mejor qué le pasa a tu alumno en su cuerpo. Entonces, hay muchas maneras de recaudar ese tipo de información. Yo me he basado en mi propia experiencia en cuanto a las preguntas que hago a mis clientes de masaje Rolfing y lo he adaptado a un formulario para profesores de yoga. Espero que lo cojas como una idea y que luego crees tu propio formulario personalizado usando las preguntas que tú crees que más necesitas saber. Entonces, a nivel práctico, el formulario que ves aquí lo he creado en un documento de Google que luego se puede incluso customizar más, es decir, poner colores, los de tu logo, por ejemplo, una imagen, si es que quieres usar ese formato digital. A mí me gusta porque se puede enviar por correo electrónico de antemano y todas las respuestas quedan grabadas en un documento de Google. Entonces puedes usar esta misma plantilla más veces. O si prefieres en persona, la imprimes y la rellenas con tu alumno ahí, físicamente presente. Yo personalmente, a mí me gusta rellenar ese tipo de formulario junto con la persona, a modo de entrevista. Yo le realizo las preguntas y voy tomando notas en base a su respuesta. A veces grabo un audio de voz si no quiero interrumpir el contacto visual con mi alumno, porque estoy escribiendo todo el rato. Entonces, hay diferentes maneras de realizar ese tipo de entrevista preliminar o ficha del alumno. Entonces, el primer tipo de información que necesitas es la más básica, es decir, el nombre de la persona, su fecha de nacimiento para tener una idea de su edad, dónde vive y también cómo ponerte en contacto con él, es decir, si por teléfono o email o la manera de contactar con tus alumnos que mejor te vaya. A mí me gusta añadir siempre esa pregunta de cómo me has conocido, porque así sé si viene de parte de alguien o si me ha buscado en internet y me da un poco una idea de contexto. No es lo mismo una persona que viene porque me buscó en internet que una persona que viene recomendada por un alumno mío, por ejemplo. Entonces, el siguiente apartado lo he llamado historial clínico y aquí necesito información sobre el cuerpo de la persona que viene a clase, lo que le ha pasado en su vida antes de aparecer hoy delante mío. Y entonces, lo primero que pregunto, una de las primeras preguntas que me gusta hacer es ¿qué tipo de medicamentos tomas actualmente? Entonces, si alguien no toma medicamentos, te lo dice en el momento, y esto es la mayoría de personas que vienen a verme, pero de vez en cuando esa pregunta me la contestan con fármacos concretos. En tal caso, me escribo el nombre del fármaco y le pregunto a mi cliente ¿por qué estás tomando ese fármaco? ¿Para qué sirve? Entonces me dicen si es para el corazón, si es para no sé, problemas de presión, me dicen para qué es. Entonces ahí me hago una idea también de que a esa persona le pasa algo, que quizás a través de un cuestionario, si no me acuerdo o no se me ocurre preguntar sobre esa patología en concreto, puede que se me escape. Entonces, medicamentos, súper importante preguntar. Lo del embarazo, obviamente, es por si acaso una mujer viene a verme, está embarazada y no se le ocurre decírmelo. No suele pasar, pero por si acaso lo he incluido también. Después, lo siguiente que he puesto aquí es lo más fácil y lo más resultón para ti como profesor de yoga, que es una imagen de un cuerpo delante y detrás, y le pides al alumno que marque en el dibujo las partes del cuerpo que le dan problemas. Entonces, esto ya te da muchísima información.
Si trabajas a modo de entrevista, lo apuntas tú y así te aseguras no confundir el lado izquierdo con el lado derecho, queda más claro. Entonces aquí ya puedes investigar un poco más sobre qué es lo que te pasa, cómo te sientes, hace cuánto tiempo tienes esta molestia, etc. ¿Vale? Entonces, no he puesto aquí todas las preguntas que haría porque sería un cuestionario muy largo y no me gusta que mis clientes tengan que estar contestando a cuestionarios que son 5 o 6 hojas o más. Yo personalmente cuando soy cliente de alguien no me gustan los cuestionarios escritos, entonces por eso lo he hecho lo más corto posible y también te recomiendo que lo realices junto con una entrevista donde puedes entrar en detalle en las zonas que a ti te parecen interesantes. ¿Vale? Entonces, siempre que tratamos con una persona que viene con una dolencia, sobre todo si es crónica, necesitamos saber cuáles movimientos causan dolor y cuáles movimientos alivian el dolor. Eso nos da una idea del rango de movimiento de la persona fuera de la zona de dolor, que es el rango de movimiento que queremos respetar durante la práctica. Es decir, si mi alumno solo se puede inclinar hacia adelante hasta los 90 grados sin dolor, en flexión hacia adelante, pues esto es el rango de movimiento que voy a respetar, considerando que a partir de esos 90 grados le duele algo, ¿vale? Entonces yo solo respeto el rango de movimiento que puede hacer sin dolor y por eso hago estas preguntas, para enterarme de los movimientos que puede y no puede hacer y tener información para poder adaptar mejor la práctica. Vale, después, otra pregunta. ¿Tienes diagnosticada una lesión o patología? Eso es súper importante porque a veces, por si a alguien se le olvida decírselo. A continuación pregunto también si tienen diagnosticados lesiones o patologías y quiero más información al respecto. Si es posible, me gustaría también tener una copia del informe médico más reciente para yo poder también leer los hallazgos de las pruebas médicas que le han hecho, porque a veces pasa que los alumnos no te saben explicar con precisión los hallazgos médicos. Probablemente porque el médico tampoco se lo explicó excesivamente en detalle. Pero en el informe médico pone todo lo que necesitas saber. Entonces, a veces las personas en consulta aparecen con radiografías enormes y esto me interesa bastante menos porque como no soy radióloga, mi capacidad de interpretar esas imágenes es súper limitada. Tienen que estar muy mal para que a mí para que yo me dé cuenta de lo que les pasa. Mientras que en un informe médico está redactado por el radiólogo que explica en detalle exactamente todos los hallazgos y hay un resumen y encima una conclusión. Y esto a mí me gusta tenerlo o haberlo visto al menos para poder saber exactamente qué le pasa dentro del cuerpo de mi alumno o cliente. Aparte de eso, siempre me gusta preguntar si esta persona ha sufrido algún trauma físico, como por ejemplo accidentes de coche, de moto, o si ha sido intervenido cirúrgicamente. Entonces, aunque una persona haya tenido un accidente hace mucho tiempo, una cirugía hace mucho tiempo, me interesa saberlo porque muchas veces estas lesiones antiguas suelen dar problemas aún hoy en día, limitan el movimiento o crean como compensaciones posturales. Entonces, por eso pregunto, para tenerlo en cuenta, porque es una información que puedo utilizar o que puede darse a ver más en la práctica y que yo no entienda. ¿Vale? Entonces, normalmente las lesiones lo que hacen es acortar o crear tejido cicatricial dentro del cuerpo que no se ve y si crean asimetría en la práctica, hacen que un lado responda de una manera y el otro lado de otra y esta información es una cosa de más que a mí me gusta tener en cuenta. A continuación, he puesto también un montón de casillas que el alumno puede ir marcando. Entonces aquí, obviamente no puedo
ni tú tampoco poner todas las posibles enfermedades o lesiones del mundo, tienes que priorizar. He puesto las más obvias, es decir, algunas de las que, por las que las personas acuden a yoga, otras que son problemas articulares degenerativos que suelen ser comunes, y después he incluido alguna cosa extra, por ejemplo, como cáncer, situaciones que normalmente un alumno mencionaría, pero por si acaso lo he puesto para que si mi alumno se olvidó decírmelo, que aquí salga. De nuevo, con la pregunta sobre los medicamentos, muchas patologías que yo pueda no tener en cuenta aparecerían ya como respuesta a esta pregunta. Entonces aquí he listado ansiedad, artritis, artrosis, cáncer, cansancio crónico, cefaleas, migrañas, depresión, distensión muscular, diabetes, esguinces, etc. Entonces, esas cosas me dan un poco un cuadro más preciso de lo que pasa en el cuerpo de mi alumno y sirven también para que el alumno empiece a recordarse su pasado y quizás si en el principio del cuestionario se le olvidó alguna información importante, pues aquí es donde empezará a aparecer, porque aquí empezará a recordarse de que en algún momento padeció algo que para mí puede ser importante de tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, esta parte del cuestionario es sobre la historia física de mi alumno, es para tener en cuenta su cuerpo a nivel global, los movimientos que puede hacer, los que no, y los puntos del cuerpo que pueden ser sensibles o afectados. Por ejemplo, cuando hay problemas de articulares, si me marca el menisco o otra cosa, pues ahí aparece que hay una parte del cuerpo que tengo que tener en cuenta especialmente. Túnel carpiano, lo mismo, me dice que la muñeca está un poco perjudicada, haré adaptaciones especiales para muñecas. Vale, estado de ánimo como depresión también es algo que me interesa saber porque quizás en la práctica puedo preparar posturas de yoga o ejercicios de respiración que no hagan que su estado de tristeza vaya más, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Vale, aquí puedes añadir o puedes quitar, es decir, lo que tú veas que a ti te sirve, úsalo. Lo que ves que te sobra, lo quitas. Si hay información que no he preguntado que tú crees que es importante, añádelo. Vuelvo a decir, esto es una sugerencia, luego cada uno tiene que customizar su propia ficha del cliente en base a sus necesidades. Yo me he inspirado en todos los años que tengo de recibir a personas en mi consulta de Rolfing y lo he simplificado lo más posible porque no quiero perder excesivo tiempo con esta parte. Pero si para ti es algo nuevo, quizás te merezca la pena tomarte más tiempo hasta que no refines un poco las preguntas que quieres realizar con tus alumnos. La última parte de este formulario son los objetivos, es decir, ¿por qué esa persona viene a yoga? ¿Qué es lo que espera sacar de su práctica del yoga? Entonces, los objetivos son muy importantes porque marcan el camino, es decir, un objetivo me ayuda a ver si estoy acompañando bien a mi alumno o si algo falla. También el objetivo del alumno me ayuda a decidir si este alumno es adecuado para mí y si yo soy adecuada para él. Es decir, si el objetivo del alumno no encaja con el tipo de yoga que yo enseño o con el tipo de conocimientos que yo tengo o con los resultados que yo sé que pueden venir de la práctica del yoga, pues entonces quizás aquí habría que derivar o decidir si realmente me interesa este alumno. En el caso de que todo coincida, que es la mayoría de las veces, entonces el objetivo del alumno me ayuda a lo largo de nuestra relación a ver si le estoy llevando por el buen camino o si me voy
en alguna dirección que no es útil para ninguno de los dos. Entonces marca un objetivo, un camino. De nuevo, para alumnos de yoga siempre es importante saber si tienen experiencia previa o no, cuál es su nivel de práctica, qué tipo de yoga han practicado antes, para tú un poco poder prepararte la clase de antemano y predecir un poco cómo van a responder. Después he puesto esa pregunta, ¿qué es lo que te preocupa respecto a tu cuerpo o la práctica que debería tener en cuenta? Y entonces esto es en el caso de que haya algo más que no ha salido hasta ahora en ese cuestionario, en esa entrevista, aquí le damos espacio o le doy espacio al alumno para que me explique cuáles son sus preocupaciones o qué es lo que quiere de mí, si no ha podido decírmelo hasta ese momento. Después, ¿con qué frecuencia te gustaría practicar? Esto es una pregunta importante porque necesitamos que el alumno se comprometa a su práctica de yoga. Es decir, uno puede tener todos los objetivos del mundo y que sean sensatos y alcanzables, pero si no practica, no los va a lograr. Entonces necesitamos un compromiso por parte del alumno y que él decida con qué frecuencia quiere practicar yoga, a cuántas sesiones semanales o mensuales se puede comprometer. Y después de nuevo otro apartado para que añada comentarios, siempre invitando a que la persona comparta cosas que no han salido hasta ahora en el cuestionario y ya está. Entonces recordar que el propósito de este cuestionario es entender el punto de vista del alumno, entender qué le pasa en su cuerpo hoy y qué limitaciones tiene o qué problemas tiene o qué preocupaciones tiene, para ello poder crear una práctica personalizada y para poderle cuidar en la práctica y acompañar. ¿Vale? Este cuestionario se ha pensado sobre todo para alumnos que vienen a sesiones individuales de yoga terapéutico, pero lo puedes utilizar también para todos tus alumnos de yoga y así te haces mejor idea de qué traen a clase, ¿vale? Y además este tipo de cuestionario, si lo hablas con el alumno, te permite entablar una relación un poco más de confianza, un poco más cercana con él. Es decir, es muy diferente que le entregas unos papeles para la ficha para rellenar y luego te la miras en casa a que rellenes esta ficha con tu alumno. Siempre que tienes la oportunidad, yo te incito a que rellenes esta ficha con la persona porque si no queda como un trato muy despersonalizado y el alumno no sabe ni siquiera si has podido mirar esto. Te lo cuento por experiencia personal. En algunos estudios de yoga en los que he practicado, hay un fichero del alumno mucho más sencillo que este. Lo he rellenado, pero mi impresión es que el fichero que rellené era más para la escuela que para el profesor. Y aunque en el fichero marqué las partes del cuerpo que a mí me provocan molestias, no creo que el profesor mío haya leído esto, sino que esta información solo se haya quedado para la escuela. Entonces, para que a tu alumno no le pase esta sensación de que no le conoces, yo recomiendo que siempre que puedas realices este cuestionario en persona y sobre todo si haces clases de yoga personalizadas. Entonces ahí sí, imprescindible que hagas porque es un procedimiento que te da información que necesitas para acompañar y al alumno también le da la seguridad que está en buenas manos.